Hola, bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en el que vamos a empezar la sección de subconsultas dentro de las queries de SQL. Este esquema va a intentar explicar de manera, intentaremos lo más clara posible, cómo funcionan las subconsultas y cuáles serían los pasos para crearlas, cuáles serían los pasos para ejecutarla y qué operadores podemos utilizar para su fusión, ¿no? Para conectar las dos queries. En este caso, a este concepto de subconsulta también lo podéis encontrar como nested query y vamos a empezar con la primera columna, que es la creación de una subconsulta. Para ello tenemos que recordar que una subconsulta implica la creación de dos consultas, una principal y otra anidada, ¿vale? Por eso se les llama nested query. Entonces, en este caso concreto, nosotros tenemos una consulta que es lo que se llamaría subconsulta o consulta interna, donde tendremos una select con una serie de columnas, un from con una tabla o varias tablas y where con condicional. Acordaros que ya lo vimos, no tiene por qué haber un where, no tiene por qué haber un group by, ni un having, ni un order by y un limit, pero es posible que también lo encontremos. Una vez hayamos construido esta subconsulta, lo que haremos es decidir qué operador lógico vamos a utilizar para unir el resultado de esta con la principal o consulta externa. Entonces, en este caso concreto, tendremos que pensar primero cómo obtener la subconsulta interna, luego pensaremos cómo obtener la consulta externa y qué operador deberemos de usar para, para unir esas dos consultas. Entonces, aquí están los pasos de ejecución para que lo entendáis, que también es un poco lo que acabamos de ver, ¿no? Cómo construimos esta estructura. Primero se ejecuta la subconsulta interna, donde aplicaremos todo lo necesario, o atributos, o cálculos con funciones de agregado, o filtraremos el resultado utilizando, como hemos dicho antes, un where, o un having, un group by, un order by. Una vez tengamos ese resultado, lo que haremos es que ese resultado se mueva a la consulta principal, pero para ello tendremos que unirlo a través de operadores. Y aquí os hemos hecho una lista de los operadores que tenéis que utilizar. Muy importante recordar que todos los operadores de comparación, el igual, el distinto, el mayor, el menor, mayor igual, etcétera, etcétera, tenemos que tener en mente que solo serán útiles cuando el resultado de la subconsulta solo sea un valor. Si vamos a obtener de esa subconsulta más de un valor, estos operadores darán error, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que lo tengamos claro. Cuando estos operadores de aquí den error porque la subconsulta devuelve más de una fila, entonces tendremos que utilizar la combinación de estos dos que os he puesto aquí debajo, el any y el all. Fijaros bien en el ejemplo, el id es igual a el id, normalmente suelen ser cuando comparamos valores de clave primaria, que sabemos que en ese caso, como son valores únicos y no repetidos, nos devolverán un solo valor. En cuanto utilicemos un mayor o un menor, puede ser que el salario sea mayor a muchos o puede ser que la edad sea menor a muchos. Entonces aquí tendremos que utilizar el any o el all dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. No os preocupéis porque en los siguientes vídeos haremos ejemplos de cómo funcionan todos estos operadores. Pero lo que sí nos tenemos que quedar, ¿no?, en la mente es que si vamos a utilizar alguno de estos operadores, tenemos que estar seguros al 100% que la subselect solo va a devolver un único valor. Si no estamos seguros, lo tendremos que combinar o con el any o con el all. Por otro lado, tenemos los múltiples valores. En cuanto nosotros queremos hacer una igualación de campos y vemos que nos devuelve más de un valor, lo que le decimos es un in o not in. Y si queremos comprobar si existe o no algo, teniendo en cuenta de que nos va a devolver un true o un false, lo haremos con el exist o not exist y con una sintaxis un tanto peculiar, que también veremos en los siguientes pasos. Por lo tanto, calcularíamos internamente, lo hará SQL por nosotros obviamente, la subconsulta interna, elegiremos qué operador vamos a concatenar con la consulta externa, evaluaremos qué nos devuelve la consulta principal y mostraremos el resultado, ¿vale?
Por lo tanto, si nos fijamos en esta estructura, podemos decir que esto va de abajo arriba, ¿vale? Ese sería el comportamiento a la hora de ejecutar, ¿vale? Por tanto, es muy importante que tengamos claro bueno, pues su creación y su ejecución y qué operadores podemos tener nosotros en este caso en mente cada vez que queramos hacer una subconsulta. Si resumimos un poco esto y comparamos las subconsultas con las join, inner join que hemos visto, left join y right join que hemos visto en los anteriores vídeos, tened en cuenta que actualmente nuestros motores de bases de datos funcionan muy bien con ambas estructuras. Muchas veces se intenta dar más peso a las join, inner join que a las subconsultas. ¿Por qué? Pues porque implica una búsqueda a lo largo de todas las tablas de la subconsulta. Una vez hayamos recorrido todas las tablas, volveremos a recorrerlas para la principal y eso hace que internamente, depende del volumen de datos, obviamente, vaya más lento. Por tanto, tenemos las dos opciones. Hay veces que no es posible resolverlo con subconsulta y hay que hacerlo con inner join, y hay veces que las inner join no son suficientes y necesitamos subconsulta. ¿Vale? Entonces, hay veces que no podemos decidir, pero si podemos decidir cuál opción tomar, siempre será más rápido las inner join que las subconsultas. Bueno, espero que esto haya quedado claro. Sé que es un poco o mucha información de golpe, pero no os preocupéis porque vamos a ir viendo ejemplos de todas estas ejecuciones paso a paso, utilizando todos estos operadores paso a paso. Muchas gracias, como siempre digo, suscribiros a nuestro canal y os espero ver en el siguiente vídeo. Muchas gracias.